iniciar de una vez. Pues primero que todo, buenas noches. Quisiéramos pues saludar a los participantes, darles la bienvenida desde el área de medio universitario. Mi nombre es Milena Pascagasa, yo soy docente de medio universitario y junto con la profe Alejandra, que ya se va a presentar en un momento más adelante, pues estamos liderando el programa de acompañamiento psicosocial que brinda espacios de acompañamiento, consejería y asesoría para estudiantes de todas las modalidades y pues en realidad en general para toda la comunidad universitaria. Y pues el día de hoy nos están acompañando también la profe Alejandra, como ya les mencioné, y el profe Andrés. Entonces, pues les voy a dar la palabra para que se presenten. Gracias, Mili. Bueno, buenas tardes para todos. Como les decía Milena, mi nombre es Alejandra Peña, yo también soy docente de medio universitario. Y la idea pues es desde estos espacios diseñados desde el programa de acompañamiento psicosocial, facilitar y complementar muchos de los procesos académicos que sabemos que se ven pues permeados por toda la realidad personal de cada uno de nosotros. Entonces pues queremos intervenir y brindarles cierto apoyo en la promoción de ese bienestar personal. Entonces digamos que esta es la idea de estos talleres y conversatorios que hemos venido realizando y que pues continuaremos generando. Entonces también está Andrés Conde, si quieres para que te presentes. Bueno, buenas noches a nuestros tres asistentes, a nuestros asistentes. Mi nombre es Andrés Conde, soy docente del área también de medio universitario. Junto a otro docente llamado Camilo Sandoval, lideramos la línea de promoción y prevención de la salud y el autocuidado. Entonces, bueno, básicamente desde allí también promovemos un poco estos escenarios y pues la idea es que puedan participar, que como somos pocos podamos hacerlo un poco más interactivo, un poco más íntimo para poder mejorar pues nuestros conocimientos a propósito de esta temática tan importante. Pueden conocer un poco más a propósito de nuestros servicios dentro del link que les estoy dejando dentro del chat para Andrés, ¿te perdimos o soy yo? Sí, creo que ¿Me se le... escuchando? Sí, creo que Ok, se le... bueno, ya, se me mientras fue el audio, ¿cierto? ya listo. Bueno, de todas maneras, les voy a enviar el link que les mencionó Andrés al chat. Y ahí está, en el chat. Bueno, entonces, pues ya vamos a dar inicio ahora sí como a la temática que nos trae esta noche a reunirnos, esta tarde, bueno, todavía. Pues en la construcción de lo que son las sanas relaciones familiares y es la comunicación. Ese tema es muy, pero muy importante en la interacción con los hijos, incluso desde antes de su nacimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones es un poco ignorado, sobre todo cuando pensamos en el cuidado de los bebés, como que no le ponemos tanta atención a eso de la comunicación con el bebé. Pero es muy importante tener en cuenta que un bebé es una persona con características y necesidades específicas e individuales, tal cual como cualquier otra persona de cualquier edad. Entonces, los aspectos clave en la tarea de comunicarse con los bebés son el respeto y el sentido común. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien habla por encima de ustedes o los corre hacia un lado para hablar o cuando los tocan sin su consentimiento? ¿Cómo se sienten bien cuando las cosas no son explicadas correctamente? Cuando no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo las personas a su alrededor. ¿Será que nosotros como adultos nos sentimos bien? ¿Es cómodo esa situación?
Seguramente no. Y pues lo mismo sucede con los bebés. Sucede que las personas tendemos a hablar por encima del bebé como si ni siquiera estuviera ahí, cuando en realidad el bebé no solo está ahí, sino que además reacciona y sus reacciones dependen de sus propias particularidades. Entonces, no todos los bebés reaccionan igual. Y entonces, así como no se puede aplicar como una prescripción o un patrón general a todo el mundo, cuando hablamos, digamos, pensando en adultos, pues sucede lo mismo con los bebés. No podemos aplicar un patrón general a todos los bebés. No puede concluirse que porque al bebé de la vecina le funcionó algo, a mi bebé necesariamente le va a funcionar, o porque al bebé de mi hermana le gustaba algo, a mi bebé también le va a gustar. Porque cada persona, independientemente de su edad, difiere en la forma en la que come, la forma en la que duerme, la forma en la que responde a la estimulación y también en la forma en la que puede ser tranquilizada. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues en establecer una adecuada comunicación con el bebé para poder llegar a conocerlo realmente, a entender cuál es su temperamento propio y recordar siempre que hay unos aspectos biológicos que van a determinar gran parte de su desarrollo, pero siempre la educación y la experiencia social también juegan un papel vital. Listo. Y a propósito de lo que nos dice Milena, de ese reconocimiento, digamos, del bebé como ese persona y como ese ser que a pesar de que no se puede comunicar, digamos, bajo el mismo lenguaje, entiende, pues es importante reconocer, perdón un momentico, reconocer la importancia de ese proceso comunicativo. Entonces, el proceso comunicativo que se genera en la relación mamá-bebé es un proceso comunicativo que va inclusive desde el embarazo, ¿sí? Entonces, el embarazo empieza a ser esa etapa de cambio que después en el parto y el posparto, pues nos va a generar, digamos, digamos, muchos momentos y muchos retos a los que tanto mamá, papá y bebé deben adaptarse, ¿sí? Entonces, ese proceso de adaptación, ese proceso de cambio, ese proceso de ajuste para el bebé y para todos los que están a su alrededor, por más de que sea un proceso pues hermoso porque es ese nuevo ser acompañando a la familia, pues es también un proceso complejo y muy difícil, ¿sí? Entonces, muchas veces se tiende como a romantizar un poco ese proceso tan complejo que es la maternidad y que es pues compartir con una nueva persona en la familia y pues digamos el reconocer también que es un proceso difícil y que también trae sus complicaciones es importante dentro de la maternidad, ¿sí? Y eso no implica que entonces seamos malas madres o que seamos madres mucho menos amorosas o que estemos incómodas con nuestro bebé, no, para nada. Entonces es importante generar espacios de diálogo, de reconocimiento y también como para compartir con otras personas esas mismas experiencias, esas mismas dudas, esos temores, pues porque es a través de ese mismo proceso comunicativo, tanto con el bebé como con otros, que encontramos, digamos, ese apoyo que requerimos a ese momento tan complejo de cambio. Entonces, pues no sé si alguien quisiera voluntariamente contarnos en el chat qué ha sido lo más complicado de este proceso. Si alguna de las personas que está en este momento conectado quisiera participar, si no, pues continuamos. Creo que están un poco tímidos, pero pues realmente es bueno aprovechar estos espacios. Ok, Henry se está preparando psicológicamente para cuando le toque, entonces todavía no ha tenido la experiencia. Pero bueno, entonces, entonces vamos a continuar. Y pues bueno, el punto, digamos, de estos espacios también, y de pronto la recomendación un poco es tener como esa disposición
cuando uno está pasando todo que es muy bonito, pero que también es muy difícil, a quizá buscar compartir con otras personas esas dificultades, porque a veces eso nos puede ayudar a como a tranquilizarnos un poco. Ya Tatiana por ahí nos cuenta, las náuseas han sido terribles. Entonces, por ejemplo, las náuseas han sido cuestión desastrosa. En mi caso, por ejemplo, yo les cuento, también tengo una bebé y durante mi embarazo yo, por ejemplo, no tuve náuseas. Entonces, son procesos totalmente diferentes y claramente, así como el proceso es distinto, pues el ajuste y la adaptación también es un proceso diferente para cada caso. Entonces, algunas mamás pueden enamorarse instantáneamente de su bebé, incluso antes de tenerlo en brazos, y digamos que la primera vez que lo ven en el hospital, cuando el doctor se lo entrega, ya se enamoró, así cual película de Hollywood, y pasa, esto sucede, pero también sucede que para muchas mamás y para muchas personas en general, ese proceso tomó un poquito más de tiempo y no significa que no amo a mi bebé o que no lo quiero, sino que es un proceso de ajuste que es diferente, que toma un poco más de tiempo, más de paciencia y es normal. El proceso de ajuste puede durar unos pocos días, puede durar algunas semanas, incluso puede llegar a durar meses. Y pues eso va a depender de cada persona, de cada familia, de cada bebé. Yoldi nos dice, por ejemplo, que ha tenido la experiencia ya de 2 embarazos y efectivamente, aunque ambos son muy especiales, las experiencias fueron totalmente diferentes. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta eso y sobre todo que tengamos en cuenta que el impacto de esa experiencia puede ser mucho mayor cuando nos imaginamos o esperamos a un bebé soñado y de pronto el bebé que nos llegó no era lo que yo me imaginaba. Pero entonces, digamos que la recomendación es entonces despegarnos un poquito de esas expectativas y más bien apreciar el bebé real que me acaban de entregar en mis brazos y con el que voy a vivir. La llegada de un bebé, incluso desde la noticia del embarazo, puede implicar muchos sentimientos encontrados. Entonces, uno está feliz, pero a la vez puede estar inseguro, puede tener miedo. Y todos los que somos padres, seguramente tuvimos algún momento de, uy, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Para algunos padres, en el momento en el que recibe a su bebé en el hospital, para otros incluso puede pasar en el segundo o tercer día, incluso ya ha pasado un mes, y de pronto hay un momento en el que, uy, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y eso es normal, realmente muy pocas personas, me atrevería a decir que ninguna persona está preparada para el impacto tanto físico como emocional que implica ese proceso de tanto del embarazo como el parto, el posparto, la llegada de ese bebé. Es una experiencia fuerte a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, lo primero y lo más importante es tranquilizarnos, respirar hondo y recordar que no todo va a ser perfecto. A veces como que nos ponemos en plan, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que ser como yo lo quiero y pues en realidad no es así. Y entonces eso nos puede generar estrés y nos puede generar sensaciones desagradables, cuando lo que deberíamos hacer es disfrutar ese momento hermoso que tenemos con nuestro nuevo bebé. Entonces seguramente va a haber un poco de desorden y toma tiempo llegar a conocer al bebé, se requiere paciencia, respeto, disciplina, atención, mucha observación y se requiere práctica. Incluso cuando ya tengamos hijos con un nuevo bebé, se requiere práctica para conocer a este nuevo bebé que es diferente al anterior. Puede que cometamos muchos errores antes de hacerlo bien y eso es normal y está bien, equivocarnos no hace que seamos menos capaces, sino que al contrario nos permite aprender y mejorar. Lo importante es no quedarnos
en la equivocación. Entonces, también es necesario que tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestra propia intuición, porque pues como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones y seguro lo seguiremos diciendo mucho, la experiencia de cada mamá es diferente y la experiencia de cada bebé también es diferente. Entonces, sí hay, sin embargo, algunos detalles que de pronto podemos tener en cuenta para implementar en nuestros propios procesos individuales. Y entonces, pues quisiéramos compartir con ustedes como algunos tips que quizá podrían ser útiles, sobre todo en los primeros días que son bastante caóticos. Sí, entonces respecto a ese proceso de la llegada de un bebé a casa y de sus primeros días, es importante desde ese mismo proceso de reconocimiento de cómo el bebé empieza a absorber toda esa información y empieza a entender la forma en que nos comunicamos con él. Entonces, por ejemplo, digamos, es muy común que las mamás le hablen mucho a su bebé cuando está en el vientre, ¿cierto? Y igual que el papá lo haga o digamos incluso el tema de ponerle música y demás, pero en el momento como del llegar a casa y de los primeros días, hay muchas acciones que se dejan como de lado y es importante entonces tener en cuenta que el bebé como ser humano que siente, que entiende, que comprende, si bien no entiende nuestro lenguaje, digamos, podemos empezar a hacer procesos como lo es empezar a llamarlo por su nombre, empezar a hacerle un pequeño recorrido por la casa y empezar como a que él también pueda asociar ese lugar en el que se está criando, en el que está creciendo, porque también es importante para él como ese nuevo trasfondo, ese nuevo espacio en el que él está, que también es confuso para él, ¿cierto? Que también es difícil porque pues viene de ese espacio tan cómodo como lo es el vientre y a estar en un lugar que puede ser desconocido para él. Entonces ese proceso, por ejemplo, de recorrido de la casa es muy importante hacerlo. El tema de las visitas, entonces, especialmente aquí en Colombia es muy común que cuando la mamá acaba de tener su bebé, entonces lo visita todo el mundo para conocerlo. Obviamente, digamos, todo el mundo está muy interesado en apoyar ese espacio, pero lo más recomendable sí es evitar ese contacto excesivo e innecesario, ¿sí? Entonces, que el ambiente para el bebé, de ese ambiente calmado que venía del vientre, pues aprovechar como para conocerlo, para empezar a aprender mucho más de él y que a partir de eso, digamos, sea un proceso mucho más mamá, bebé, papá, ¿sí? Que al familiarizarnos como con excesiva gente y también pues por todo el tema como de transmisión de virus, de incomodidad incluso al bebé, ¿cierto? Entonces cuando van a visitarlo todo el mundo lo quiere alzar, todo el mundo lo quiere besar y pues eso también puede entrar a ser incómodo para él ese excesivo contacto. El tema del primer baño, ¿sí? Ese tema del primer baño también es muy complejo y es muy importante porque es tanto el primer baño para el bebé como el primer baño para la mamá, ¿sí? Entonces es un momento muy, muy bonito y de mucho agradecimiento con el bebé para poder explorarlo, para poder familiarizarse con él y para poder conectar de una manera, digamos, diferente y permitirle como un momento de relajación y de calma. Entonces estos tres aspectos de los primeros días marcan mucho el tema de la relación con la mamá y de esa comunicación que se da con el bebé. Respecto al tema del autocuidado, entonces, pues al tener ese bebé, esa criatura tan frágil, digamos que se siente y es natural por nuestro instinto de protección esa necesidad de estar 24/7 sobre el bebé, ¿sí? Además que pues las que son mamás y las que ya han tenido su bebé, pues reconocemos que ese ser nuevo que está ahora con nosotros, pues todo nos produce gracia, todo nos produce curiosidad y digamos que cualquier cosa que hace, pues es un síntoma de ternura y de querer estar ahí todo el tiempo. Pero en realidad, pues es necesario también aprovechar esos momentos, por ejemplo, de descanso, para que mamá también descanse, ¿cierto? Digamos como para organizar algunos aspectos que han quedado dentro del proceso de parto
y del posparto, que es un proceso de acomodación muy complejo para el bebé. Entonces, digamos que si bien toda la disposición en esos primeros días van a estar sobre el bebé, pues no es necesario también como sobrecargarlo con nuestra presencia. Hay que permitir el tiempo del descanso tanto para el bebé como para la mamá. Para el caso de cuando ya existen niños en casa, entonces esa asimilación de la llegada de un hermano puede ser muy complejo por todo el tema del cambio en los comportamientos y en las rutinas. Entonces, pueden haber situaciones desagradables con los niños más grandes, ¿cierto? Entonces no quieren ver a su hermanito, empiezan como la tendencia a hacer pataletas o algunas otras acciones para llamar la atención. Entonces es importante implicarlo a ese primer hijo o a esos otros niños que están antes durante el embarazo. Entonces, explicarles que van a tener una nueva compañía, digamos, incluirlos también en todos los procesos del bebé, ¿sí? Entonces, vamos a alimentar al bebé, lo vamos a vestir, ¿sí? El bebé está durmiendo, entonces tú también puedes aprovechar para dormir. Todo este tipo de situaciones para que el niño también entienda cómo comparte esa responsabilidad del nuevo bebé y cómo puede también ser parte de este proceso sin que se sienta excluido, ¿cierto? Porque es lo que generalmente sucede y es donde se producen los celos y las situaciones más complicadas respecto al comportamiento. Con el tema de las mascotas, sabemos que las mascotas hoy en día hacen parte también de nuestra familia e incluso las mascotas pues tienden a sentir también digamos ese tipo de celos y que son dejadas como un poco a un lado con el tema de la llegada de un nuevo bebé. Entonces, digamos que para trabajar ese aspecto también es importante que la mascota asimile, por ejemplo, el aroma del bebé, que se familiarice y que no sea como dejada a un lado ante la llegada del bebé. Entonces esa mascota también debe tener su tiempo, que era el que ya compartía con la familia, para evitar ese proceso de distanciamiento. Entonces esas serían, digamos, algunas generalidades. Por aquí Yoli nos estaba contando que no ha tenido inconvenientes en la gestación y la crianza. Listo, súper bien. Y nos gustaría entonces que nos contaran las personas que ya tienen bebés en casa, pues si tienen algo adicional que pudieran compartir, de pronto, Mile, que ya tuviste tu bebé, también a las personas que, como a Tatiana que está en embarazo, qué es lo que más le preocupa de esos primeros días, también nos gustaría conversarlo. Sí, la idea es como que podamos compartir todo ese tipo de conocimientos y experiencias. Es cierto que no necesariamente lo que me funciona siempre podemos rescatar lo bueno. Sí podemos, por ejemplo, de pronto pensar qué es lo que más nos preocupa y entonces de pronto encontrar apoyo en la estrategia de alguna otra mamá. Por ejemplo, Yoldi nos contaba que el hecho de no haber tenido esos inconvenientes ni durante la gestación ni durante la crianza fue gracias a que estuvo en mucho contacto con el programa FAMI del ICBF. Entonces, por ejemplo, ese es otro tip que está súper chévere y es como estar en contacto con programas como que nos ayudan a informarnos sobre estos procesos y que nos pueden dar como algún apoyo, algún soporte. No sé si de pronto hay alguna mamá aquí que nos quiera contar algún tip, alguna estrategia que le haya funcionado muy bien y que de pronto le pueda funcionar a una futura mamá. Bueno, pues por ahora les voy a dejar el chat para que si de pronto se animan a compartir esos tips propios que ustedes hayan tenido para esos primeros días, pues los pongan. Por mi parte, yo de pronto, desde mi experiencia personal, les contaría que mucha de esta información viene de un libro que se llama Cómo tener bebés tranquilos y felices. Algo así es el nombre, y pues es un libro súper interesante que además es súper práctico y trae como muchos consejos muy puntuales
sobre todo en estos temas del lenguaje no verbal del bebé, del lenguaje corporal, de los tipos de llanto, y entonces puede ser una herramienta muy útil, sobre todo para nosotras las mamás dificulta mucho ese tema de diferenciar un llanto del otro. Para muchas puede ser que cuando lloran los escuchamos siempre igual, y no es así. Los bebés lloran de diferentes maneras y cada llanto significa algo distinto. Como esas, digamos, las expresiones corporales del bebé también tienen como algunos signos un poco generales. Entonces, en ese libro, pues, digamos que hay como algunas guías bastante prácticas que a mí personalmente me parecieron muy útiles. Y pues bueno, volviendo un poco al tema de la comunicación, pues vemos que definitivamente es un proceso importantísimo, se requiere comunicación con la pareja, con la familia, bueno, hasta con las mascotas. Ya te pongo el nombre del libro en el chat, Lady. Pues bueno, el tema de la comunicación es que hay como un secretico ahí, y es que comunicarse no es solamente hablar. Entonces, con los bebés a veces hablamos como en una conferencia, pero nunca les damos tiempo de responder, por ejemplo, pues porque ¿qué me va a responder si no me entiende? Pero ¿y qué tal si sí entiende lo que tú le estás diciendo y tú no le das chance de responderte, ¿cierto? Entonces la idea no es hablarle a, sino que es hablar con el bebé, ¿sí? Entonces él seguramente no va a comunicarse con palabras como nosotros, pero se va a comunicar por gorjeos, por gestos, incluso por el mismo llanto. Es importante recordar además que cada bebé tiene su propio temperamento y su propio ritmo de desarrollo. Entonces, no hay necesidad de afanarnos comparando a mi bebé con la norma, y es que se supone que a esta edad ya tiene que estar haciendo X cosa, porque cada bebé tiene su propio ritmo y hay que respetar ese ritmo propio, porque el bebé tiene derecho a tener sus reacciones únicas ante el mundo que lo rodea. Y entonces establecer la comunicación bidireccional con el bebé, permitirle que él te responda cuando tú le hablas, nos ayuda también a entender más fácilmente quién es ese bebé que está conmigo y qué es lo que necesita. Entonces, si escuchamos y respetamos a nuestro bebé, será un bebé que va a crecer y va a ser una persona que también escucha y respeta a los demás. Importantísimo eso. Bueno, Alejandra ya les regaló por ahí el nombre del libro en el chat. Y entonces, bueno, continuando, este tema, digamos, de la comunicación, teniendo en cuenta lo que tiene que decir el bebé, es bien interesante y es bien importante, porque si nosotros nos ponemos en los zapatos del bebé, si tenemos como ese proceso de empatía con ellos y miramos desde sus ojos, pues un recién nacido viene a ser como una persona de país extranjero y que no sabe el idioma, que no sabe la cultura, que no sabe nada sobre ese país extranjero. Entonces imagínense ustedes que se van a un país del cual no conocen nada, no tienen ni idea, no tienen ni idea del idioma, no hablan para nada, y ustedes ven que los paisajes son muy hermosos y la gente es muy amistosa y usted ve que la gente le sonríe, pero cuando necesitamos conseguir algo, cuando de pronto usted tiene hambre, entra a un restaurante y es muy frustrante no poder pedir lo que quiere comer. Y de pronto usted pide un plato de pasta y el camarero o el mesero se lo lleva para el baño. O a lo contrario, entra buscando un baño y le ofrecen una mesa, un plato de comida. ¿Sí? Supremamente frustrante. Entonces, algo así es lo que le pasa a todos los bebés desde su nacimiento. Son bombardeados por un montón de sensaciones desconocidas y que además ellos no entienden. Y la única forma de comunicación que tienen los bebés inicialmente, pues es su llanto y sus movimientos corporales. Entonces, algo a tener en cuenta y que digamos hay que desmitificar un poco es que el llanto es malo. El llanto no necesariamente equivale a un signo de alarma o de peligro. El llanto de entrada no es malo. Un bebé que llora no equivale a una mala crianza, ni a una mala madre, ni a una mala familia.
¿sí? Porque no siempre es un signo de alarma y entonces no es necesario lanzarse a rescatar al bebé de quién sabe qué peligro que nos estamos imaginando, sino que podemos tomarnos unos segundos para tratar de descubrir realmente qué es lo que me está diciendo mi bebé, ¿sí? Cada gesto significa algo y es necesario prestar atención al tipo de llanto, a los sonidos que hace y al tono, a la intensidad, a la frecuencia, al lenguaje corporal que acompaña ese llanto, ¿sí? Entonces no es lo mismo cuando llora y a la vez se retuerce que cuando llora y llora como como en o cuando llora grito herido, ¿sí? Son gestos diferentes, son llantos diferentes y poner atención a eso nos va a permitir identificar un poco mejor cuál es la necesidad real que tiene el bebé, porque muchas veces respondemos rápidamente, movidos por propia incomodidad al escuchar el llanto, porque pues escuchar un bebé llorar a veces es incómodo, hay que reconocerlo, pero no estamos respondiendo a las necesidades del bebé y sin querer podemos aumentar su molestia, porque por ejemplo, si el bebé lo que quería era dormir y nosotros nos lanzamos a sonarle el juguetico ahí encima y hacerle ruido, pues aumentamos su molestia en vez de solucionar su necesidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, para aplicar como este tema de detenernos, de escuchar, de observar? ¿Qué podemos hacer realmente para entender el lenguaje de nuestro bebé? Tatiana nos pregunta si es malo tratar de consolar al bebé cuando llora todo el tiempo. No es que sea malo y tampoco es que lo vas a dejar llorar eternamente, sino que te puedes tomar unos segundos para analizar ese llanto y mirar cómo es que lo puedes consolar o qué es lo que te está pidiendo tu bebé cuando está llorando. Listo. Y a propósito de la pregunta que nos hace Tatiana y de lo que nos dice Milena respecto al llanto, digamos que algunos consejos o un proceso que podemos llevar con ese llanto del bebé, de entrada, es el tema de la respiración, ¿cierto? ¿Cómo queremos tratar de calmar a alguien si nosotros mismos estamos más angustiados de por qué está llorando el bebé? ¿Sí? Lo mismo que nosotros transmitimos, digamos, con nuestra actitud hacia el bebé, pues él también va a tomarlo. Entonces es importante reconocer, como decía Milena, que ese llanto de entrada no significa necesariamente algo malo, ¿sí? Digamos que es la forma de comunicación del bebé y, y va a haber, digamos, el llanto funciona como un mecanismo, ¿sí? Entonces puede ser el llanto, por ejemplo, cuando ellos desean comer, ¿cierto? O el llanto para bloquear estímulos externos, ¿sí? Entonces hay veces que los bebés lloran porque están excesivamente cansados, entonces ese llanto bloquea otros estímulos y les permite dormirse, ¿sí? Entonces es necesario primero respirar, tranquilizarnos, centrarlos y tratar de identificar entonces, de acuerdo a la forma en la que vamos conociendo a nuestro bebé, digamos, a qué debemos atender ese llanto, y qué es lo que el bebé está solicitando de nosotros o si por el contrario el bebé lo está utilizando para él calmarse. Entonces hay que empezar a escuchar y a escuchar con mucha atención ese llanto del bebé, ¿sí? Entonces, digamos que las mamás son muy dadas a entrenar su oído para ver, digamos, cuál es el llanto del bebé, ¿sí? Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, que el bebé llora y, uy, no, debe ser que le está rascando algo, o tiene gases, o efectivamente tiene hambre, ¿sí? Entonces, las mamás, y especialmente las mamás que ya tienen más experiencia con otros hijos, aprenden a reconocer y a discriminar ese tipo de llanto. Entonces, digamos que si lo que hacemos es responder siempre de la misma forma, por ejemplo, alimentando al bebé, ¿cierto? Sin saber por qué se da el llanto, entonces el bebé va a aprender
que cuando llore va a obtener el mismo resultado, ¿sí? Entonces el llanto se va a convertir como en ese llamado de atención, de ponme cuidado, y digamos que ya va a perder ese sentido de comunicación que es el que inicia el bebé. El tema de observar, entonces también hay que mirar adicional al llanto qué nos está diciendo el lenguaje corporal, ¿sí? O qué estaba pasando antes de que el bebé nos tratara de decir algo con su llanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los bebés hacen su primer giro, cuando empiezan, digamos, cuando hacen ese primer giro y quedan ladeados o boca abajo, pues van a sentir la incomodidad y van a empezar a llorar. ¿Sí? Entonces es un llanto comunicativo. Cuando empiezan a gatear, pero no pueden seguir con el movimiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de llantos es importante identificar. Entonces, ¿qué nos está diciendo también el lenguaje corporal? Y identificar a través de eso qué es lo que le puede estar afectando, por ejemplo, en el ambiente, ¿sí? Y a partir de eso, entonces, identificar, por ejemplo, a qué puede ser sensible nuestro bebé. Entonces, mi bebé llora, por ejemplo, cuando hay tal ruido, o inclusive hay bebés que se calman con otros ruidos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezamos a conocerlos y a comunicarnos efectivamente con ellos. Entonces, es importante desde esa observación mirar qué pasa alrededor del bebé y también tener en cuenta que todas las emociones que pasan desde los adultos pues son transmitidas y absorbidas por el bebé. Entonces especialmente si es una mamá que está cansada, que está nerviosa, que está muy enfadada pues a raíz de todo el proceso de la maternidad, eso también entra a afectar al bebé. Y el hecho de ser realistas, entonces reconocer que el bebé y cada uno de nosotros pues somos personas diferentes, somos un proceso completamente diferente, entonces ese reconocer el lenguaje se hace mucho más sencillo para algunos bebés que para otros y puede que tenga que tomar más tiempo y requerir mucha más paciencia en otros casos, ¿sí? Entonces no es también como exigirnos y sobrecargarnos de esa necesidad de comprender al bebé, ¿sí? Sino también es importante reconocer que el proceso de maternidad también es un proceso de aprendizaje para cada uno de nosotros, entonces también está bien pues preocuparnos, sentir toda esa clase de emociones, ¿sí? Pero es necesario pues que no proyectemos toda esa ansiedad o toda esa rabia sobre el bebé. Entonces es importante, si ven que la situación es muy complicada, ¿sí? Podemos tener una tendencia a enfadarnos muy comúnmente o pueden estar las hormonas alborotadas por el mismo proceso del posparto, pues es necesario también intentar calmarnos a nosotros mismos mucho antes de intentar calmar al bebé. Pues como les decía, si vamos con una actitud de angustia o de preocupación, pues no vamos a lograr transmitir esa sensación de calma y digamos de amor que queremos transmitirle al bebé. Entonces, como decía Milena, tampoco se trata de que el bebé llore hasta el cansancio y como de dejarlo todo el tiempo que se canse a sí mismo y que él sea el mismo como el que logre controlar su llanto, sino sí darle un tiempo para identificar entonces a qué se debe ese llanto y cómo podemos facilitar, por ejemplo, lo que le afecta, ¿sí? Entonces, si es un ruido, si es, por ejemplo, la luz, si lo que le molesta puede ser, por ejemplo, la ropa. Entonces, a partir de ese proceso de observación y como de no abalanzarnos a esa tensión ya inmediata, podemos entonces intentar aprender de ellos y aprender a calmarlos. Y también, por ejemplo, cuando los bebés se despiertan en un sueño, ¿sí? Entonces, la costumbre o lo más generalizado, pues ese proceso de inmediatez en la atención y precipitarnos hacia el bebé. Y muchas veces los bebés, ellos mismos se calman, entonces lloran durante unos segundos y ese mismo cansancio de la energía que están tratando de recuperar a través del sueño los vuelve a dormir. Entonces, lo que se hace es como abalanzarse sobre el bebé, tratar de alimentarlo, tratar de arrullarlo. Y digamos que es innecesario y lo que hace es como no calmarlo y evita el proceso de continuidad del descanso en el que el bebé estaba. Sí, además ahí es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en ese caso cuando el bebé ya está dormido, se despierta unos segundos y se vuelve a quedar dormido solo,
básicamente se calmó a sí mismo, no necesitaba como que uno se abalanzara sobre él. Y si uno todo el tiempo responde sin esperar a ver si realmente el bebé necesita o no esa atención, pues el bebé va perdiendo esa capacidad de autocalmarse, de autotranquilizarse, y entonces eso va a dificultar el proceso para nosotros como padres también, porque el bebé se va a acostumbrar a que medio llora, medio hace un ruidito y ya, uno está ahí encima poniéndole atención. Listo. Y a propósito de eso, sí, obviamente es importante en ese proceso de comunicación, entonces identificar cuándo sí pueden haber unas señales de peligro en el llanto. Entonces no sé si Andrés está por ahí para que nos cuente al respecto, o si sigo yo. De pronto tiene problemas de conexión, así como yo. Pero entonces, pues bueno, vamos a continuar. Como decía Alejandra, pues sí, efectivamente hay algunos signos de peligro que sí pueden haber en el llanto. Ya por ahí volvió Listo, ya. Andrés. Volví. Entonces, llorar es normal y saludable para el bebé, pero sí pueden existir algunos signos de alarma y Andrés nos va a contar cuáles serían esos signos de alarma para tener en cuenta. Bueno, ya con todo lo que ustedes desde, por supuesto, la experiencia han hablado y por ahí Henry que está preparándose para, que sabemos que nosotros también como padres tenemos algunas cuestiones que intervenir, por supuesto, dentro de esto. Tenemos que tener en cuenta que llorar es normal y es saludable. Vamos que sí, como ya lo decía, lo estaban diciendo la profe Milena y la profe Alejandra, existen algunos signos de alarma, algunos llantos que son muy característicos y que definitivamente es importante tratar de identificar los tipos de llanto del bebé. ¿Cuándo tenemos que entonces llamar o estar pendiente de pronto de un doctor, por ejemplo? Entonces tenemos que tener en cuenta uno, cuando el bebé normalmente es tranquilo, digamos nuestro niño no es llorón ni nada por el estilo, pero en ciertos momentos como signo de alarma, él llora durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, diferente a cómo se comporta normalmente. Dos, el llanto de manera excesiva, como ya lo estaban diciendo, pues digamos que normalmente se encuentra acompañado de fiebre, vómito, diarrea, de pronto algunos granitos en su piel o algunas características que no son usuales con nuestro bebé. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si el niño tampoco llora o tiene de pronto el llanto muy débil, por ejemplo, esto es un signo de alarma y tenemos que estar muy pendientes de esto. Ya como lo decían, es muy importante tratar de identificar estas características de cada uno de nuestros bebés. Cada uno es un mundo y por tanto pues debemos aprender a identificar estas cuestiones. Para profundizar un poco más sobre esto, ya que como les digo, pues para mi caso yo soy como se dice coloquialmente primerizo en el tema. El día de hoy nos acompaña también por otro lado nuestra enfermera, que ya le vamos a dar voz, para que nos cuente un poquito de pronto unos tips muy rápidos a propósito de estos, de cuándo deberíamos llamar o digamos asistir a los centros médicos. Digamos que ahorita por por la situación a propósito del COVID, pues sabemos que no debemos dirigirnos tan alarmadamente porque pues digamos que no debemos saturar los servicios. ¿Listo? Entonces, Carol, no sé si estás por ahí, ¿tienes audio? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien, Carol, gracias. Entonces, Carol,
cuéntanos un poco, pues primero quién eres, preséntate, y segundo, cuéntanos de pronto cuándo debemos entonces llamar al doctor o asistir a los centros médicos con nuestros bebés. Ok, mi nombre es Carol González, soy técnico auxiliar de enfermería y pertenezco al área de bienestar universitario. La pregunta que está haciendo Jefferson como tal, sí, en esta época lo más mínimo que llevemos a nuestros chiquitines al médico por el bienestar de cada uno de ellos. ¿En qué momento debemos acudir al médico? Bueno, las profesoras ya estaban indicándonos, las docentes ya nos estaban indicando que hay que tener cuidado en los llantos excesivos, diferenciar el tipo de llanto y empezar a conocer a nuestro bebé más a fondo. Ser mamá primeriza asusta, todos, creo que todas las que hemos sido mamás primerizas por un momento, así seamos enfermeras, médicas, hemos sentido miedo al no saber cómo tratar a nuestro bebé, pero como lo estaba diciendo ahorita Milena, uno va conociendo al bebé a medida que van pasando las horas, ni siquiera son los días, sino las horas. Entonces, ¿en qué momento debemos llamar al doctor o llevar a nuestro bebé al doctor? Cuando el llanto es totalmente excesivo, se calma por minuto y vuelve a ser el mismo llanto. Ellos tienen características, Milena lo estaba diciendo ahorita, el llanto va cambiando, ¿no? Cuando quieren algo, que es como una forma de llamar la atención, cuando quiere que les cambiemos el pañal o cuando quieren que comer. Tenemos que identificar que nuestro bebé esté haciendo buena deposición, que esté alimentándose adecuadamente. La mayoría de bebés, el llanto de la mayoría de bebés es más porque quedan con hambre. O sea, el pecho o el seno como tal no ha sido suficiente para llenar sus barriguitas y por eso el llanto hay veces es prolongado. Entonces hay que empezar a mirar eso y pues a tratar de suplirle la necesidad para que ellos puedan dormir con más facilidad. El seno, por más que sea el seno de la mamá, normalmente, de acuerdo a la comida que la mamá ingiere, ocasiona muchos gasecitos a los niños. Muchas veces la incomodidad de ellos es por estos gases, entonces hay que sacarle los gases o darle la barriguita para que ellos estén más calmados. Si ya vemos que con todo lo que le estamos haciendo y pues el bebé no se calma, hay que entonces empezar a mirar si tiene de pronto fiebre, o sea, son síntomas aledaños a todas estas prescripciones. Pero pues eso ya lo determina cada mamá y cada papá a medida que vayan conociendo a su bebé. Lo otro o lo opuesto a lo que estaba diciendo Jefferson, cuando el niño por lo contrario no llora tanto, no es porque sea un bebé juicioso, también hay que ponerle cuidado, porque algo puede estar molestando a nuestro bebé o los orificios lagrimales no se pueden haber desarrollado, por eso el niño no omite llanto. Entonces también es muy importante que tengamos cuidado a estas situaciones. Entonces Jefferson, pues hasta ahí creo que es lo que van con las docentes, no sé. Listo, súper, muchas gracias, Carol. Es muy importante de todas maneras estas perspectivas, digamos que un poco ya desde el saber profesional, que es tu área de la enfermería y pues digamos algunas características o señales que debemos tener en cuenta. Entonces, para responderte un poco, Yoldi, ahí ya te está respondiendo nuestra enfermera. Y es que, Perdón, Jefferson, te interrumpo un momentico, bueno, hasta ahora vi lo que estaba escribiendo el chat, ella. También tienes que mirar si de pronto lo que dice, algunas veces derrama lágrimas y otras veces no. Tienes que mirar dos cosas, ¿no? Hay bebés que cuando quieren hacer pataleta hacen sonido de lloriqueo, pero no botan lágrimas. Tienes que ver una por ese lado. Por otro lado, tienes que mirar que los orificios, lo que te estaba comentando ahorita, los orificios lagrimales estén bien desarrollados y no lleguen a taparse. Y por otro lado, mirar que tu bebé o tu hijo no vaya a estar deshidratado. Cuando están deshidratados pueden llorar, pero no botan lágrimas. Entonces hay que tener cuidado en esas tres situaciones. Listo, Jefferson, qué pena. Listo, gracias, Carol. Entonces, bueno, Yoldi ya te respondió entonces ahí nuestra enfermera. Bueno, tener en cuenta, por supuesto, como ya lo decían, y tratar de identificar estas señales y sobre todo los sonidos o bueno, estas formas de llorar de nuestros bebés que son bastante particulares. ¿Listo? Entonces, Mile.
Sí, pues digamos ya para cerrar, de pronto para una recomendación que hacía Carol y que a mí me parece súper importante y que sobre todo para las mamás primerizas a veces lo pasamos muy por alto y es el tema de los gasecitos. Seguramente todos hemos escuchado como que hay que sacarle los gasecitos al bebé, pero a veces tendemos a pensar que es como que comió, lo levanto, 2 minuticos y ya eso fue todo. O que el bebé eructa por primera vez y ya eso fue todo, ya lo puedo acostar. Pero en mi experiencia personal, yo aprendí un poquito a las malas que es necesario ayudar al bebé a hacer esa digestión un poco más lentamente y con más paciencia. En realidad el bebé tarda, hay que hacer esa parte de sacarle los gasecitos, de sobarle la espaldita, de esperar a que eructe, no solo hasta el primer eructo o no solo 2 minuticos, sino que en realidad uno debe darle un buen espacio al bebé. A veces da el primer gasecito y uno aún tiene que continuar un buen rato y se va a dar cuenta que puede ser que siga saliendo otro gasecito, otro eructito, ¿sí? Lo recomendable en realidad, Carol me corregirá si me equivoco, es al menos unos 20 minutos o media hora. De nuevo, Carol me corregirá en ese aspecto ya como muy técnico, pero sí es cuestión como de que no son 5 minutos, no son 2 minutos haciéndole la digestión al bebé, sino que realmente hay que darle el espacio, el tiempo para que el bebé pueda sacar todos esos gasecitos, porque muchas veces el bebé llora y llora y llora y llora y llora inconsolablemente y el tema es que está incómodo porque tiene muchos gases y con gases pues no puede dormir, no puede comer, no puede jugar, no se siente cómodo para nada. Entonces, esa recomendación me pareció súper importante. Era así, algo importante de lo que tú estás diciendo, sí, la digestión de los bebés es como la de un adulto, lo que pasa es que ellos lo hacen de pronto un poquito más rápido que los adultos, pero es igual, aconsejable darles de comer, dejarlos que hagan otra actividad, pues cuando a los bebés que se muevan, que den vuelticas en la cama, lo que tú estás diciendo, estar revisando los gasecitos, y cuando les den de comer, es muy importante que no los acuesten en una superficie plana, sino que los traten de poner en una posición semisentado para que bote o eructe todos esos gasecitos o lo que acumuló. Lo que tú dices es muy importante. Hay que ellos mismos hagan la digestión, es igual que nosotros los adultos, pero pues obviamente nosotros nos demoramos un poco más en hacer digestión que ellos. Pero sí es muy importante, no darles comida y acostarlos inmediatamente. Sigue. Listo, pues yo creería que es todo por hoy. No sé si de pronto hay alguna pregunta por ahí, algún comentario de nuestros participantes o podríamos cerrar. Sí, igual la idea es continuar organizando estos espacios para trabajar otros temas y también aprovechar para invitarlos a que conozcan nuestro site de bienestar, donde también compartimos toda la información relacionada con el tema de la maternidad y digamos que hay varios aspectos también importantes para que conozcan. Entonces, bueno, ahí ya Andrés nos ha enviado un link que es una encuesta de satisfacción, como una pequeña evaluación de qué les ha parecido este taller. Para nosotros es muy importante conocer su opinión para continuar mejorando, entonces les pedimos que por favor diligencien esta encuesta. Y les voy a pegar entonces el link también del espacio que mencionaba Alejandra. Dentro del site de Bienestar hay un espacio específico que se llama Entre Mamás Aprendemos Más. Ahí les acabo de enviar el link, pues de pronto para que puedan ver. Y este taller queda grabado y también se va a subir a este espacio que les acabo de enviar el link. Entre Mamás Aprendemos Más. Ahí van a poder encontrar la grabación de este mismo taller, de pronto para que puedan volver a revivir la experiencia. Entonces, pues por ahora muchas gracias por su participación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido realmente útil y pues que lo hayan disfrutado. Vale, gracias. Y muchas gracias también a Carol y Andrés por la participación. Pues esperamos encontrarlos en otros espacios similares a este. Muchas gracias a todos.
Bueno, Muchas a gracias por ustedes, su que tengan asistencia, feliz chicos. tarde. Recuerden, no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción y por supuesto la, la asistencia, ¿listo? Para que no vayan a tener o para que tengan ahí su registro, ¿listo? Nosotros vamos a estarles enviando o bueno, comunicándoles sobre la grabación de este de esta sesión para que ustedes lo puedan revivir como nos lo decía Milena. ¿Listo? Entonces no se les olvide la encuesta y la asistencia, chicos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes y que estén bien.